poner la grabación, ¿verdad? También para que después, si quieren ver la clase nuevamente, pues se pueda ver, o los hermanos que no nos pueden acompañar por los horarios, pues también puedan ver la clase de hoy. Bueno, vamos a comenzar. Pues Dios les bendiga a todos, esperando que todos se encuentren bien, con una buena medida de salud y también pues muy bendecidos, ¿verdad? Somos muy bendecidos por tener esta oportunidad de estar juntos, de tener este espacio, podernos ver y a la distancia utilizar estos medios, pues para seguir reflexionando en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar y vamos a orar para poner en manos de Dios el estudio. Después vamos a tomar un canto como lo hemos hecho normalmente. Y después continuamos con la lectura que estamos teniendo, ¿sí? Voy a pedir a mi hermano Juan González si nos ayuda con la oración. Igual ya saben, si alguien tiene alguna petición, puede poner ahí en el chat o abrir su micrófono y comentársela a nuestro hermano para que también la considere, ¿verdad? Adelante, hermano Juan. Ahí le dejo el espacio y usted, pues ahí reciba las peticiones si llega a ver. ¿Ok? Sí, bueno, gracias. Buen día, hermanos. Si alguno tiene petición, para que me la haga saber, para todos bien. Ok, mi hermano. Vamos a orar, ¿eh? Oremos. Amado Padre Celestial que habitas en todo lugar, te damos la gloria y la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Gracias le damos, Padre, en este hermoso y maravilloso día que nos ha regalado, un día más de vida, Padre. Gracias por velar nuestros sueños y por darnos la oportunidad de estar hoy aquí reunidos por esta plataforma, Padre, que usted ha dispuesto para que podamos seguir aprendiendo de su palabra, Padre, por quitarnos todo obstáculo, Padre. Sea con nuestros instructores, con nuestro hermano Cristian, nuestro hermano Horacio, quienes imparten estas clases, Padre. Sígales dando sabiduría, entendimiento, Padre, pero también, Padre, bendiga a sus familias y donde quiera que estén en sus actividades, Padre. Al igual, denos a nosotros, permítanos abrir nuestra mente, nuestro corazón, Padre, para estar dispuestos a recibir su mensaje e ir creciendo espiritualmente, pero también, Padre, para irla, irla disfrutando, gozándola para nosotros mismos, vivirla y poderla compartir con aquellos que aún no te conocen, Padre. Padre, sea con todos nuestros hermanos que están reunidos por medio de esta plataforma, Padre. Bendiga a todos nuestros hermanos que no están entre nosotros, que usted quite todo obstáculo y permítales dar cuando puedan, Padre. Sabemos que muchos trabajan, Padre, y que usted los siga bendiciendo y que cuando tengan la oportunidad puedan reunirse por medio de este grupo, Padre. Padre Santo, que todo lo que vayamos a ver, Padre, sea para edificación de cada uno de nosotros y ir creciendo siempre en el amor del Señor, Padre. Padre, todo esto se lo pedimos, se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado que es Jesucristo. Amén. Ujú. Bien. Gracias, hermano Juan, por la oración. Les voy a compartir pantalla para que podamos entonar un canto. Recuerde que más quisiera uno que también escucharlos cantar, pero aquí en Zoom no se puede, se empieza a viciar el sonido. Así que con los micrófonos en mute, en mudo, ustedes desde casa acompáñenme con el canto. Es un himno, encontramos conocido, se llama Canta o Buen Cristiano. ¿Sí? Pues vamos a cantarlo. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz. El mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón. Alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo
de endechas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Listo. Bueno, decía nuestro hermano Juan en la oración que es algo muy importante, mencionaba en la oración el que podamos disfrutar, sí, disfrutar de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Le comento, es algo importante porque a veces el hecho de abrir las escrituras, o de pasar tiempo o de hacer tareas, ¿verdad? Que nos encargan en la congregación o hacer planes de lectura o simplemente, ¿verdad? Abrir la Biblia a muchos se les hace pesado, se les hace difícil, se les hace complicado, lo ven como una carga, ¿verdad? No, no se ve como una bendición. Y creo que una de las cosas que como hijos de Dios, hermanos, tenemos que hacer y que aprender a hacer es precisamente eso, ¿verdad? Disfrutar. Disfrutar cada que abrimos la escritura, no verlo como una carga, no verlo como un aburrimiento, no verlo como una pesadez o como una costumbre que yo hago cuando ya quiero dormirme, ¿verdad? Me pongo a leer la Biblia, lo uso como somnífero y ahora sí a dormir, ¿verdad? Ya me dio sueño, ya a dormir. No, no, hermanos, debe ser un deleite, un gusto, un placer y gozarse cuando se abre la escritura, pues la palabra de Dios. En este caso, recuerde que estamos estudiando, leyendo, más que nada leyendo, ¿verdad? Leyendo y entendiendo juntos lo que es el Evangelio de Juan, ¿verdad? Nada nos costaría y creo que nos evitaríamos muchos detalles, el a lo mejor buscar un buen comentario sano y irnos con el comentario leyendo y ahí compartiendo, pero no, ¿verdad? Lo que hemos decidido hacer es leer y entender, ¿sí? Leer y entender, sacar algunas lecciones para nosotros que podamos aplicar y entender quién es Dios, en este caso, en esta porción de la Escritura. Estamos estudiando Juan, vamos en el versículo, bueno, estuvimos leyendo los versículos, la vez pasada, 13, 14, ¿verdad? 12, 13, 14, por ahí vamos a ir adentrándonos. Entonces, ya de lo que hemos platicado, pues hemos tratado de dividir el texto, lo que se le llama la limitación del texto, ir leyendo y diciendo, bueno, leemos el versículo uno y vamos leyendo, digo, se me hace que hasta el verso 5 del versículo 1 al 5 como que tienen la temática en común, como que está hablando de lo mismo. Bueno, entonces del versículo 1 al 5 le podemos hacer esa pregunta, ¿de qué está hablando el pasaje? Bueno, según lo que yo veo es que habla de conocer al verbo, ¿verdad? Bueno, conociendo al verbo. Versículos 1 al 5, conociendo al verbo. Entonces, esa sería la limitación de esa parte, o bosquejear también se le llama, ¿verdad? De acuerdo a Reina Valera, pues lo pone desde el versículo 1 hasta el 18 y le titula o intitula el verbo hecho carne, ¿verdad? O otras versiones llaman la palabra se hizo carne. Bueno, para mí, del 1 al 5 le podemos llamar conociendo al verbo. Es una propuesta de bosquejo. Si usted dice, no, pues a mí se me hace que del 1 al 18 así está bien como está, bueno, usted puede limitarlo como usted decida en su estudio personal que lo puede limitar. Luego vimos del 6 al 8. Bueno, del 6 al 8 empieza a hablar de testigo del verbo. En este caso se empieza a hablar del trabajo de Juan y cómo también pues tenía esa labor, ¿verdad? De abrir la brecha, de abrir camino y de sentar las bases para la venida de la luz, la venida del verbo, ¿verdad? Entonces, del 6 al 8 testigo del verbo.
Y ahora del versículo 9 en adelante, hasta donde usted vea que se encuentra esta temática, le estoy poniendo ahí la misión del verbo, la misión del verbo, del versículo 9 en adelante. Entonces, ¿qué le parece que como hemos limitado esta porción del 9 en adelante, pues solamente voy a empezar a leer ahora del 9 hasta donde nos quedamos y de ahí comenzamos. Versículo 9, voy a leer el verso 9 y alguien más que me ayude a leer y llegamos hasta el 13 nada más. Dice el verso 9: aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Verso 10, En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. 11, A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. 12, Mas, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son Y adelante. A ver, hermano Juan Santiago. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está. Bueno, entonces esta porción, como decimos, la misión del ver. Bueno, entonces nos quedamos allí a partir del verso 13, vamos a comenzar. Solamente le recuerdo, le doy como tip el tratar de leer pues bien, ¿verdad? Y citar bien los textos. Sucede mucho, no pasó ahorita, ¿verdad? Pero digo que sucede o llega a suceder que en el verso 11 a veces dice, a los suyos, dicen, a los suyos vino, suyos, y se le pone una S aquí. Sí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero el texto no dice eso, dice vino a lo suyo. Les digo porque a veces sucede. Digo, hoy no sucedió, ¿verdad? Lo leyeron muy bien, pero llega a suceder que por las prisas o a lo mejor no nos hemos dado cuenta o lo hemos escuchado, lo hemos aprendido de memoria y así lo citamos. Y se dice aquí a los suyos, no dice a los suyos, dice a lo suyo. Habla de la misión a la que vino. Vino a una misión y los suyos no le recibieron en esa misión a la que él vino, ¿verdad? Bueno, entonces hemos estado abordando cómo podemos ser hijos de Dios o cómo se abre esa invitación, ¿verdad? A ser hijos de Dios. Entonces, necesitamos recibir, ¿verdad? Recibir en el verso 12, pues recibir, creer, ¿verdad? Es algo importante iniciar esa relación familiar, aceptar, ¿verdad? Con iniciativa, pues a la misión del verbo y entender que está disponible, ¿verdad? Que está disponible para todos, ¿verdad? Dijimos que no todos son hijos de Dios. Para ser hijos de Dios se necesita recibir, se necesita creer y cumplir con todo lo que conlleva el creer. Que recuerde que aquí creer no solo lo estamos limitando a una fe o a una confianza o una declaración de decir, creo que Jesús es el verbo, creo que Jesús es Dios. No se limita a una declaración, sino más bien se abre todo un camino, el camino de la fe, del creer que involucra obediencia a los mandamientos de Dios, obediencia a la forma en que uno se convierte en hijo de Dios, en este caso también involucra el bautismo, ¿verdad? Bajo la enseñanza adecuada. Entonces es muy importante el comentar nuevamente esa parte, ¿verdad? En el verso 13, pues esto es muy sencillo, dice los cuales no son engendrados de sangre ni de carne. ¿A qué se refiere, hermanos, con los cuales? Los cuales, los que vienen al Señor, ¿ok? Los que vienen al Señor. Específicamente, ¿a quién se refiere con los cuales? Los hijos de Dios. Eso, hermana. Sí. Dice, ahí, fíjate, tenemos un punto y coma, pero la idea continúa. De hecho, hubiera estado muy bien que continuara siendo el verso 12. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad a los que creen.
¿sí? A los que le recibieron. Al que le recibió, al que creyó en su nombre, les dio a ellos la potestad. Recuerde que hablamos de la palabra potestad, el hecho de les dio autoridad, les dio el carácter, la causa, el nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es algo que sucede por mí mismo, que yo lo hice, sino se me otorga. ¿Sí? Yo tomo una actitud pasiva y recibo. Hice algo, pero luego recibo de forma pasiva, recibo la acción de Dios, que es ser hecho por Dios su hijo. Y luego continúa lo que dice nuestra hermana, los cuales, los hijos, los cuales, a eso se refiere, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad o el deseo de carne. No es una obra de hombres, ¿sí? Ni se está hablando de un nacimiento físico, sino de algo espiritual. Dice que esto se da por voluntad de Dios. ¿Y por qué es voluntad de Dios? Bueno, porque el hombre ya hizo su parte. Entonces, la palabra aquí voluntad también se puede traducir como deseo. Es el deseo de Dios que todo aquel que le recibe, que todo aquel que cree, que todo aquel que obedece, el deseo de Dios es que él sea nacido de Dios y se convierta en hijo de Dios. Esto hablando de forma espiritual. Sí. ¿Qué opinan ustedes de esto, hermanos? Aquí recibimos sus comentarios, sus aportaciones. A ver, ¿qué podemos decir al respecto de esto? ¿Todo bien? Digo, está muy sencillo, ¿verdad? No hay mucho que decir al respecto, ¿verdad? Bueno, podríamos ir más, ¿verdad? Pero hasta aquí lo podemos dejar. ¿Algo que quieran agregar a esto? Es que está bien claro ese verso ¿Sí? 13. Está clarísimo que pues la única forma de poder añadir a Dios nos está diciendo aquí en la palabra de Él, o seguir todo el consejo de la palabra de Dios para poder ser hijos de Él. Y una vez que seamos hijos de Él, mantengámonos ahí dentro de Él, aferrados a eso. Sí, 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 esto está muy claro, ¿verdad? Hay como que se le cortó algunas partes, pero sí se entendió, ¿verdad? Todo es muy claro y ahí está la forma, ¿verdad? En que uno se puede hacer un hijo de Dios. No es que uno, hermanos, en la iglesia sea como que discrimine o tenga favoritismo o no quiera incluir a otras personas o esté convirtiéndose uno en un judío espiritual que nada más nosotros, no. Es que esa es la forma en que Dios lo estableció. Para convertirse en hijos de Dios, uno tiene que recibir y creer, ¿verdad? Obedecer. No es que nosotros digamos, es que no, aquellas personas no, es que así es, ¿verdad? Y aquí lo interesante es ver que Dios hace una parte y nosotros tenemos que hacer otra, ¿sí? Dios hace una parte y nosotros otra. ¿Cuál es la parte de Dios? Bueno, la estamos viendo desde el versículo 1, ¿verdad? Traer la luz a este mundo. Lo vamos a ver ahorita en el 14, que el verbo se haga carne, ¿sí? Que nos muestre, que nos revele todo lo que necesitamos. Entonces esa es la parte de Dios, ya la hizo. Ya el verbo se hizo carne, ya la luz vino a los hombres, ya se nos reveló la verdad, se nos mostró el camino, se nos da la forma. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Bueno, nuestra parte es esa, precisamente recibir ese mensaje, ¿verdad? Unirse, entablar esa relación, poder querer tener esa relación familiar y pues aceptar, ¿verdad? Aceptar la misión del verbo, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Algo más que decir al respecto? Sí, hermano Juan. Sí, algo que, que está implícito aquí, hermano, en esto es que dice todos los que creen en su nombre, y esto habla también puede hablarse de tener fe en nosotros, en Jesús.
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es algo fundamental. Así es. ¿Cierto? 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 Es esa necesidad que tenemos, ¿verdad? De buscar a Dios, creer que le hay y que galardona al que le busca. Y ahí está el galardón, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces aquí, fíjense, no sé ustedes, ¿verdad? Pero aquí en el verso 14 continúa, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Como que se hizo un paréntesis precisamente, se venía hablando del verbo de la luz. Luego aquí en el 6 como que se abrió un paréntesis del tema que se venía tratando, que era acerca del verbo. Y a partir del verso 6 se empieza a meter como el testigo, que era Juan el Bautista, y se empieza a hablar de la misión del verbo, y luego en el 14 como que ya se retoma el tema, como que se abre ese paréntesis para mencionar a Juan, estar mencionando la misión del verbo, a lo que vino, y luego en el 14 se retoma, y aquel verbo, o sea, ya se retoma el tema que se venía tratando. Entonces, ¿qué dice el 14, hermano? ¿Qué me ayuda a leer? Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, ahí está. Y aquel verbo, ¿quién era ese verbo? Bueno, ese creador, ese que estaba con existencia con el Padre, la deidad, el que creó lo que vimos anteriormente. Aquel verbo fue hecho carne, ¿sí? Se hizo carne, se hizo hombre, ¿sí? Se hizo humanidad, que es la palabra carne en el griego sarx, ¿verdad? Que es hombre, humanidad, carne. Ese verbo se hizo, tomó la forma, ¿verdad? De hombre. Entonces, Hermano, sí, es- hermana Edith, ¿me podría deletrear la palabra en griego, sí, por favor? aquí la voy a poner en el chat. Sarx, es sarx, ahí está, ¿sí? Sarx. Gracias. Entonces, esa palabra sarx habla de humanidad. Inclusive esa palabra sarx involucra la idea de la debilidad que tiene el hombre. O sea, el hombre es carne, es débil, tiene deseos. O sea, eso involucra la carne, o sea, involucra todo eso, lo que es el hombre. Y fíjese cómo Dios, sí, deja su trono. Me gusta mucho, hermano, cómo vamos a hacer otra vez trampa, irnos aquí a Filipenses 2, cómo lo dice Pablo a los filipenses, ¿sí? Dice en el versículo 5 a partir del 5 hacia abajo, ¿verdad? Él lo explica muy bien, ¿sí? Lo dice muy bien. Dice, haya pues en vosotros este sentir. Aquí vamos a ir más con algunas palabras que en este texto son importantes. Haya pues en vosotros de ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma, mire ahí está, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición, fíjese aquí, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Entonces, fíjese, hermano, se despojó, se despojó y vino a tomar una forma y una condición. ¿Cuál fue esa forma y condición? Sarx, de hombre, humanidad, de carne, con todo lo que conlleva ser un hombre. Un hombre, vamos a regresarnos a Juan, un hombre, hermanos, ¿de qué se compone, hermano? De carne, de debilidades, de deseos, ¿sí? De luchas. Jesús en su estancia en este mundo, hermano, usted lo puede ver en lo que escriben los Mateo, los que escriben lo que llaman los evangelios, cómo Jesús tuvo hambre,
¿Qué más tuvo Jesús, hermano? Siendo hombre. Ya le mencioné una para que se abra la brecha. ¿Y tuvo hambre? ¿Qué más? Sed, Tristezas, ¿Tuvo sed? ¿Qué más, hermana Edith? tristezas y mm, sí, sí, Tris- emociones también. Tristezas. Sí, tuvo tristeza, ¿verdad? ¿Qué más? Que muestran la Preocupaciones, humanidad de Jesús. preocupaciones, Preocupaciones, Cansancio, cansancio. Sí, sí, cansancio. ¿Qué más? enojo, Enojo. Sí, sí, cierto, cierto, sucedió, ¿verdad? Dos veces vemos a Jesús con unas molestias ahí, ¿verdad? Entonces, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, tuvo sueño. Sí, hermano, tuvo decepciones, Tuvo frío, frío. Bueno, se mostró en toda su plenitud su humanidad. Le era un hombre como usted y como yo, ¿verdad? Le digo, sufrió decepciones de los suyos, ¿verdad? Un Pedro que le niega, un Judas que lo vende, ¿sí? Se sintió solo. ¿Se acuerdan en el Getsemaní cuando fue a orar y le pide a sus amigos, a sus discípulos que lo acompañaran y cuando regresa, ¿cómo los encuentra? Dormidos. dormido. ¿Qué le dice? No pueden acompañarme, ¿verdad? No pueden estar ni un momento en oración. Entonces Jesús sintió esa decepción, la traición, ¿verdad? Como pasa con los hombres. Entonces, hermanos, ahí está la muestra que él era hombre, pero fíjese, hermano, 100% hombre, muchas veces decimos esta frase, 100% hombre, 100% Dios, porque también se mostró en este mundo su divinidad, su deidad, ¿sí? Y ya veremos más adelante aquí en Juan, ¿verdad? Para no adelantarnos tanto, pero usted sabe, usted lo vio, ¿verdad? Lo hemos leído, cómo él perdonó pecados, cómo él sabía pensamientos, cómo él hizo muchos milagros y hechos poderosos, resucitó muertos. Entonces, mostró su divinidad, pero también pudimos ver toda su humanidad. Entonces, aquel verbo fue hecho carne, ¿sí? Dice, y habitó entre nosotros. Fíjese cómo aquí Juan se hace parte de la historia, ¿sí? Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él se está involucrando. Recuerde que Juan aquí era un testigo más de las obras del verbo. ¿Sí? ¿Se acuerda que también estamos llevando ese bosquejito por aparte acerca de las designaciones que muestran la deidad del verbo? También las obras que hizo y los testigos que prueban su deidad. ¿Sí se acuerda que estamos llevando ese bosquejito también? Dijimos en sus... ¿Sí? Señales de Jesús. ¿Mande? Es que se le corta un poco, hermano. ¿O soy yo? ¿Usted lo escuchan bien? ¿O sí se le corta, verdad? Sí, se le está cortando, hermano. sí, se le corta, hermano. Sí. Pero fíjese, hermano, de las designaciones, hemos dicho que Él es verbo, que es creador, que Él es luz, es hijo de Dios, es el Cristo, es Cordero, es Rey, el Hijo del Hombre. Al menos aquí en el capítulo 1. ¿Sí? Y de todo tenemos pasajes. No están taladrando, a que se les ocurrió taladrar a estas horas. Bueno, pues ya es tarde, ¿verdad? Pero estamos a las horas del estudio. Luego sus obras, pues Él creó, Él da salvación, Él da vida, Él revela, quita pecado, bautiza con el Espíritu. Todo esto es del capítulo 1. Si ahorita lo vuelvo a repetir. Y también testigos que prueban la deidad del verbo, bueno, la misma creación, ¿sí? Juan el Bautista, que es parte de nuestro bosquejo. Juan el apóstol. ¿Por qué Juan se convierte en un testigo? Por eso estoy mencionando esto. Aquí está. Dice que habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Entonces, él se está convirtiendo en un testigo que prueba que el verbo se hizo carne. Dice, nosotros, y luego entre paréntesis vemos ahí una acotación, dice, y vimos su gloria. Si se da cuenta, vimos. Y al decir vimos, se convierte en un testigo.
vimos su gloria. ¿Sí? Dice, entonces, hermano, la creación es un testigo. Perdón, Juan 1:2, no primera, Juan aquí. Juan 1:2, Juan el Bautista es un testigo de que esto sucedió, el verso 14. ¿Sí? Juan el Bautista en el 1:7, Juan el Apóstol en el 1:14. Las profecías también son testigos de que esto pasó, ¿verdad? Las profecías en el 1:30. ¿Sí? Juan el Bautista hablando de ello, ¿verdad? De esas profecías. Andrés y Felipe y Natanael también se convirtieron en testigos. Andrés en el 1:41, Felipe en el 1:45 y Natanael en el 1:49, ¿verdad? Los testigos que están probando que el Verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria. La creación 1:2, Juan el Bautista 1:7, Juan el Apóstol 1:14, las profecías 1:30, Andrés 1:41, Felipe 1:45, Natanael 1:49. Esto al menos aquí en el capítulo 1. ¿Ok? Anotaron lo de las obras o ya lo habíamos mencionado, pero no sé si ustedes lo tienen también o quieren que lo comento. ¿Sí? Ok. Las obras que vemos aquí en el capítulo 1, todo esto tiene que ver con el verso 14. Las obras que vemos del verbo, bueno, él creó en el capítulo 1, verso 2. ¿Sí? Él da vida, ¿sí? Da vida en el 1:4. ¿Sí? Él revela en el 1:18, aunque aquí también creo que podemos meter el de que nos hace hijos, ¿verdad? En el 1:12, o puedo meterlo como da salvación o nos hace hijos, ese no lo tenía apuntado, en el 1:12, entonces sería creó 1:2, da vida 1:4, incluso lo de la luz también, ¿verdad? A ver, puede ser la referencia el 1:4, 5 o el 8. ¿Sí? Creó, da salvación, da vida, da luz, da salvación en el 1:12, revela, ahora sí 1:18, quita pecado en el 1:29, bautiza con el Espíritu en el 1:33, ¿verdad? Entonces creó en el 1:2, dijimos da vida en el 1:4, da luz, la referencia puede ser el 1:4 también o el 5 o 1:4, 5 y 8. Luego da salvación o nos hace hijos en el 1:12, revela 1:18, quita pecado 1:29, bautiza con el Espíritu 1:33. Esas son las obras que vemos aquí en el capítulo 1 de ese verbo que se hizo carne. ¿Sí? Bueno, no sé si ustedes ven algo más aquí. Bueno, en el versículo todavía vemos más cosas, ¿no? Pero digo, respecto a sus obras y los testigos que prueban su deidad. Acuérdense que ese es el tema del Evangelio de Juan. Creer que Jesús es el Cristo y que creyendo en él tengamos vida en su nombre. ¿Alguna otra obra o algún otro testigo? Bueno, si no, entonces continuamos con la siguiente frase del 14. Y luego, si tienen comentarios, adelante, hermanos. Comentarios, ¿verdad? Ese es parte del ejercicio. Esa palabra habitar, el hermano Horacio llegó a mencionarla así brevemente la clase anterior o la lectura anterior. Utilizó la siguiente palabra, se tabernaculizó, ¿sí? Se tabernaculizó.
Y cierto, ¿verdad? Eso es. Aquí lo voy a poner en el chat. Tabernaculizó. Tabernacu- Tabernaculizó. Ahí está, ¿verdad? Fíjese aquí, esa palabra en el griego ahí está. Skeno, skeno, que es hacer tabernáculo. O como decía nuestro hermano, se tabernaculizó, hizo morada. ¿Qué se le viene a la mente cuando decimos eso? Tabernáculo o se tabernaculizó. ¿Qué se le viene a la mente? Los sacrificios, se hizo un sacrificio. ¿Ok? ¿Qué es un sacrificio? A ver, ¿qué se les viene a la mente si decimos tabernáculo? ¿Dónde mora el Espíritu de Dios, hermano? ¿Ok? ¿Ok? Algo importante. Mora el Espíritu de Dios. ¿Ok? ¿Qué más se les viene a la mente? Si digo tabernáculo, ¿en qué piensan? Donde habita Dios. Donde habita Dios, ¿cierto? Voy a anotar lo que están diciendo, ¿ok? Algo santo. Algo santo. Ok. Ahora espérenme porque yo estoy tomando nota de lo que ustedes dicen, ¿eh? Porque yo también tomo nota de eso y lo anoto aquí. Algo santo, donde está el Espíritu, donde mora Dios. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué se les viene a la mente si decimos tabernáculo? Templo, mi Donde, hermano, donde estaba. A ver otra vez, hermano Iván, porque no se le escucha muy bien. No, hermano. Ahora los micrófonos están en nuestra contra. Se traba mucho, hermano. Si no, escríbanos en el chat. Hermano Juan iba a decir algo. sí, hermano, el tabernáculo también lo podemos ver que era un lugar donde se le adoraba a Dios. Ok. Pero usted habló en pasado. ¿A qué se refiere con eso, hermano? ¿En qué está pensando entonces? ¿Qué se le vino a la mente? El tabernáculo era en la forma como Dios quería que su pueblo le adorara. Ok. Entonces usted está pensando en qué momento, en qué tiempo. Tiempo pasado, Sí. Allá ¿en dónde, hermanos? allá cuando Dios dispone a su pueblo para los sacrificios, la forma como deberían de sacrificar, y eso vendría a ser posteriormente después un sacrificio, pero que sería una sola vez para toda la vida, vendría siendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Bueno, fíjese, ahí donde nuestro hermano dice, precisamente, cuando dicen tabernáculo, creo que se nos debe venir a la mente el tabernáculo allá en el desierto, lo de Ajá, Moisés, ¿verdad? sí. Eso es lo que se venía a la mente. Entonces, fíjese aquí, precisamente en Éxodo 25 se empieza a dar las ofrendas para construir el tabernáculo. Pero lo que me llama la atención es lo que dice el verso 8 y 9. No sé si alguien lo quiere leer. Y Verso 8 harán y un 9. santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahí está. Fíjese, aquí está tabernáculo. La palabra tabernáculo es una tienda o morada. Tienda o morada. Y fíjese aquí, también lo interesante de esto es que no era un lugar fijo. ¿Recuerda? Que era algo que podían transportar por todo el desierto y a donde Dios les decía que acamparan, ahí acampaban y montaban la tienda o la morada nuevamente. Entonces, aquí lo interesante de esto y por qué nos estamos yendo otra vez a otro pasaje fuera de Juan. Bueno, precisamente por lo que es el tabernáculo. Marcamos algunas palabras y unas frases. ¿Cuáles marcamos? La primera, ¿cuál fue? Santuario. ¿Y qué es un santuario, hermanos? Santuario. ¿O a qué se refiere santuario? Un lugar santo.
Exactamente, hermana. No, la hermana ahora anda con todo, la hermana. Muy bien, hermana. A todas les está atinando ahí dando las respuestas correctas. Muy bien, hermana. Excelente. Lugar santo. Sí, lugar santo, un santuario, un lugar santo. El tabernáculo, entonces, es un lugar santo, hermano. Jesucristo dice que se tabernaculizó, habitó, y sí o no su vida era una vida santa, una vida dedicada a cumplir la misión a la que vino. ¿No mostró Jesucristo ser santo en su manera de vivir? Sí, hermanos. Y aquí ya construyendo esa aplicación para nosotros. Fíjese, hermano. Me voy a regresar, ahorita volvemos a regresar a este pasaje, pero el de Juan 1. Mire lo que dice Juan. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe qué es lo que vino a hacer Jesús al hacer todo esto? Tabernaculizarse y hacerse sarx, carne, humanidad, hombre, con debilidades y con dolores y con luchas y con pruebas y pasar por tentaciones. ¿Qué vino a hacer, hermano? A mostrar su gloria. Eso, ahí está, déjenlo anoto. Uno, a mostrar su gloria. Sí, ¿por qué hizo esto, hermano? Para mostrarnos su gloria. Muy bien, excelente. Otra respuesta más. A mostrarnos que se puede vivir también sin pecado. Eso, hermano Miguel. Muy bien. A mostrarnos, fíjese, a mostrarnos cómo se debe vivir para agradar a Dios. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más vino a hacer? ¿Qué se logró? ¿Con qué propósito se hace carne y habita? Hace tabernáculo entre nosotros. Ya dijimos que para mostrar su gloria, nuestra hermana, también ya se dijo que para mostrarnos cómo vivir, ¿verdad? ¿Cómo se vive para agradar a Dios? ¿Qué más? Que también Él puede comprender lo que nosotros pasamos porque Él mismo lo vivió. Exacto, ¿verdad? Eso puede estar contenido dentro de ese punto número 2, ¿verdad? Vino a mostrarnos cómo vivir. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, ¿verdad? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, tenemos un Señor que nos comprende. Fíjese qué bonito. ¿Por qué nos comprende? Porque Él también se dolió, porque a Él también lo decepcionaron, porque a Él también lo traicionaron, porque a Él también lo negaron, porque a Él su misma familia no lo entendía. A veces pensamos que nuestros problemas en la vida cristiana son difíciles y duros y que solamente nosotros los pasamos, pero Jesús también los pasó. ¿Se da cuenta? Y los superó. Ese es el punto. ¿Por qué más hizo todo esto, hermanos? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, hermanos, sí, 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 claro. Bueno, ahí es donde, en lo que están diciendo, estoy pensando en que por medio de la oración que nosotros hacemos hacia Dios, tenemos a alguien que sabe lo que estamos pasando porque ya pasó. Entonces, esa comunicación que tenemos con Dios por medio de la oración que Jesucristo lleva al Padre, nos da el entender. Se cortó otra vez, hermano. Ah, Sí. bueno, disculpen, voy a ir a la tienda y voy a comprarme unas bocinas nuevas porque esto ya me cansó. Está lo que está diciendo está muy bien. No sé si puede terminar de decir el comentario en el chat. Nos quedamos hasta donde dijo usted que cuando oramos al Padre, pues Jesucristo nos entiende, sabe lo que pasamos y Él acompaña, ¿verdad? Nuestras oraciones. Y hasta ahí se cortó. Mire, no estoy muy bueno para mandar mensajes en chat, entonces, si me escucharon, hasta ahí está bien.
Sí, ya lo demás iba todo muy bien. A ver, ahorita ya se escuchó bien otra vez. Entonces, a ver si ahorita vuelvo a intentarlo y termina su comentario. A ver, hermano, inténtelo otra vez. Ok, si no me escuchan, como que voy a la tienda a comprar unas bocinas nuevas, pero a lo que voy es que, que Jesús nos entiende. Uno, Híjole. Bueno, no se escucha. otra vez se cortó, ¿ok? Bueno, pero bueno, el comentario del hermano, ¿verdad? Él no se entiende. Sí, cierto, él no se entiende. Entonces, se hizo carne, se hizo tabernáculo, se tabernaculizó, él se hizo esa habitación para mostrarnos su gloria, la gloria del Padre, que lo vamos a ver en el versículo 18, que es parte de la misión del Verbo, mostrarnos al Padre, para mostrarnos cómo se debe vivir agradando a Dios. ¿Y para qué más, hermano? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué se hizo carne? Siendo que es Dios, hermano. ¿Por qué dejó su trono? Filipenses 2. ¿Por qué se hizo así? Vino a mostrarnos su gracia también, hermano. Ándele. Ahí está otro punto. Mostrar su gracia. para dar a conocer al Padre, Ok, dar a conocer al Padre, ¿no? Ya está saliendo todo un tema aquí. ¿Qué más? para estar en comunión con Dios. Estar en comunión con Dios, ok. Por amor, también lo hizo por amor. Bueno, Ese, hermano, sí. ajá. Eso. Vino a salvarnos por amor, ¿verdad? Por eso se hizo carne, para salvarnos por amor, para habitar entre nosotros y mostrarnos cómo se debe vivir para agradar al Padre, mostrar su gloria, mostrar su gracia, mostrar su verdad, que de hecho aquí dice la última frase del verso. Entonces, no, hombre, muchas cosas más podemos decir el por qué lo hizo. Ahora, yo les quisiera preguntar y quisiera que lo analizáramos, ¿verdad? Para ahorita terminar la idea de lo de Éxodo. Hermanos, ¿tenía necesidad de hacerlo? ¿Qué No, opinan hermano, ustedes? no no. ninguna. No, pero precisamente, ¿sí, hermano Juan? Realmente, es más, Isaías nos dice, creo en el capítulo 1 habla que nosotros somos como una llaga podrida de los pies hasta la cabeza, no tenemos nada bueno, más como mencionó ahí un hermano, ¿no? Finalmente Dios lo hizo por amor y el saber que nos dio la oportunidad de poder ser salvos, porque bien lo dice en Juan, porque a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y hoy nos dio la oportunidad de formar parte y ser parte de su reino, ¿no? Esa es la hermosura de Dios, podemos decir, y el amor que Dios tiene para con nosotros. Exacto. Y yo lo quiero llevar, hermano. Y aquí abra su mente y su corazón. Yo lo quiero llevar a eso. Si el verbo, la luz, el Hijo de Dios, Dios, Cristo, el Cordero, el Rey, el Hijo del Hombre, que creó, que salvó, que da vida, que da luz, que nos hace hijos, que revela, que quita pecado, que bautiza con el Espíritu, el Todopoderoso, hizo eso por mí, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer? Bueno, ya hicimos algo, ¿verdad? Que es recibirle y creer en Él. Pero ¿qué debo hacer, hermano? Obedecer sus mandamientos, ya que sus mandamientos no son gravosos. Ahí está una respuesta. ¿Qué debo hacer, hermano? Hermana. Tener gratitud y la gratitud nos va a llevar a obras de amor. Exacto, ¿verdad? Tener gratitud y hacer esas obras de amor que vea que nos lleva a la gratitud. Ser agradecidos y valorar lo que hizo, porque no fue cualquier cosa, hermano. El verbo, el creador, la coexistencia con el Padre, deja su trono y se tabernaculiza por nosotros, por nosotros. Entonces creo que este es un pasaje bien importante. Entonces,
El tabernáculo era un santuario, un lugar santo. Ya mencionamos eso, ¿verdad? La vida que Jesús llevó es la evidencia de cómo se debe vivir la vida santa, era santuario. Luego dice que el tabernáculo, dice Dios, habitaré en medio de ellos. ¿Qué dice Juan? Vimos su gloria. ¿Sí? Dice Juan, vimos su gloria. Entonces, ¿qué se mostró? La gloria de Dios. Jesús vino a mostrar la gloria de Dios en su plenitud. Entonces, ese era el propósito del tabernáculo en el Antiguo Testamento, y cuando Jesús se tabernaculiza, también se ve reflejado en él. Jesús se convierte en esa morada, ¿sí? En esa morada, con su fragilidad, con su vida mortal, porque un hombre es mortal. Jesús murió. Se da cuenta cómo el que se hizo sarx y fue con todo lo que contiene el ser un hombre. Pero aún así, él vivió esa vida santa. El tabernáculo se tenía que hacer conforme a lo que Dios mostrara. ¿Cómo vivió Jesús? Como el Padre lo dijo, como el Padre lo pidió, como lo mostró. Termina diciendo el verso 9: así lo haréis. Y creo que Jesús en su plenitud, hermano, personifica en su vida lo que es el tabernáculo. Ese pasaje de Éxodo 25. Jesús lo personifica muy bien. Jesús fue santo, hizo todo conforme Dios lo mandó, mostró la gloria de Dios en su vida, estaba dedicado a hacer la voluntad de Dios y dejarse utilizar por Él. ¿Qué dijo Jesús? Yo no hablo por mi propia cuenta. Lo que el Padre me dice, lo que me dice que yo diga y haga, eso. Esa es la voluntad, ¿verdad? Yo no hablo por mi propia cuenta, ¿sí? El Padre me dice lo que he de decir y hacer, ¿de acuerdo? Entonces, hermano Juan, sí. Sí, de todos los puntos que mencionas, creo que vemos algo que Jesús nos pone el ejemplo, como siendo él el Hijo unigénito y él eh, se ofreció en sacrificio por amor a nosotros, pero nos habla de la, 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 la humildad que Dios tiene, pero más de eso que la humildad, sabemos que Él es Dios, que su deidad nunca la perdió, aún estando aquí en la tierra con nosotros habitando. Sí. Y no, cómo poder rechazar esa gracia que nos ha dado de poder ser rescatados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano, por su comentario. Fíjese, hermano, entonces, cómo Juan capítulo 1, al menos hasta donde vamos aquí, que es del 1 al 14, o vamos a extenderlo hasta el 18, se convierte en una excelente porción de la escritura para poder evangelizar a alguien. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí, Ahorita ya con lo que dice el hermano Juan, o sea, ese es el cierre del verso 14 y de la obra del verbo. Entonces, está excelente. Podría ser un excelente material de evangelismo, capítulo 1 versos 1 al 18. Hermano José, y luego otra vez hermano Juan. Bueno, a ver si me escuchas, ahí me estoy adelantando un poco ahí en Juan capítulo 14, versos del 8 al 10. ¿Sí me escucharon? Sí, hasta aquí vamos bien. Sígale. Eh, hablando Híjole, ya no. preguntando, Nomás la cita se escuchó bien. A ver, otra vez inténtele. bueno, lo puedes tú leer y eso se refiere a lo que estás hablando en cuanto que habitó entre nosotros. ¿Ok? Aquí está. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, porque Él se tabernaculizó, mora en mí, Él hace las obras. Y les digo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme,
por las mismas obras. Aquí ya las obras se convierten en un testigo más de la deidad de Jesús, las obras, ¿verdad? Que bueno, ya que lleguemos allá, lo seguimos sumando al bosquejo. Excelente comentario, hermano. Muy bien. Hermano Juan, híjole, ya se nos va a acabar el tiempo. Todavía no terminamos el 14, pero bueno, pues ahí para la otra. A ver, hermano Juan. Sí, algo que dijiste muy cierto es que este primer capítulo, de hecho, el Evangelio de Juan es una muy buena carta para evangelizar, para llevar, porque aquí nos habla de las virtudes de Cristo y nos habla de conocer al Dios verdadero y que sabemos que no hay un Dios tan grande como Él. Así es. Muy bien. Bueno, entonces nada más llegamos a el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sí. Bueno, aquí también ya mencionamos, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, pero pues esta frase ya no la detallamos, ¿verdad? Entonces, prácticamente fue estas dos frases. Solamente lo que me gustaría decirles para cerrar, también se ha comentado en clases anteriores, voy a dejar de compartir para verlos, es que en los tiempos en los que Juan escribe, se estaba luchando contra cierto pensamiento llamado el gnosticismo, ¿verdad? Un grupo de personas que decía o sentía que tenía un conocimiento elevado por encima de mucha gente y que la gente no entendía, pero ellos sí, porque tenemos un conocimiento superior, ¿verdad? Del gnosticismo. Bueno, dentro de la rama del gnosticismo había unos hombres que tenían un pensamiento y se le llamaba los docetas, los docetas. Estos docetas decían que Jesucristo, que Dios no vino en carne, no estaba en carne, porque como Dios puede habitar en carne, que la carne es sinónimo de pecado. ¿Cómo? No, es imposible. Entonces no era carne. Lo que vemos solamente es una ilusión, es como si fuera un fantasma, ¿sí? Es una aparición, no era carne. Dice, ¿por qué? No, pues ¿cómo Dios se va a hacer carne? No, no es imposible, ¿verdad? Bueno, ese era el pensamiento con el que Juan está luchando cuando escribe. Entonces, cuando Juan escribe esta porción del verso 14, claramente está teniendo en mente al gnosticismo, en especial a los docetas, que decían, no vino en carne, solamente parecía, era una ilusión, era un fantasma, pero no era carne, porque Dios no puede tener ese contacto. ¿Cómo se va a hacer carne, verdad? Bueno, entonces Juan tiene en mente esto y fíjense, escribe claramente, ¿verdad? Que habitó, que se hizo carne, sarx, y que hay testigos. Tanto así que también, de hecho, la primer carta de Juan, cuando él, que también es bajo el mismo contexto, de hecho, muy específico sobre el gnosticismo, en la primera carta de Juan, fíjese lo que dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, contemplado, ¿y qué dice aquí? Lo que le subrayé aquí, ¿qué dice? Palmaron nuestras manos, Padre, tocante verbo Con de vida. nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo tocamos, lo palpamos. No era un fantasma, no parecía hombre, no, él era carne. Y nosotros lo vimos, nosotros lo oímos y nosotros palpamos. ¿Sí? Porque la vida fue manifestada, se tabernaculizó, se declaró y la vimos y testificamos y anunciamos la vida eterna. ¿Se da cuenta? Entonces, en ese contexto, también se está escribiendo este evangelio de Juan, ¿verdad? El gnosticismo está ahí surgiendo y está apareciendo, que se está negando la deidad de Jesús, la deidad de Jesús, y en ciertas partes y líneas, en ciertos pensamientos, también el que haya sido carne, ¿verdad? Entonces, contra eso se está escribiendo también. ¿Ok? Bueno, pero a lo mejor ya nuestro hermano Horacio abunda un poco más en ello la siguiente reunión y pues vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Todavía faltó
todavía faltó parte del verso 14, así que el día jueves, pues se continuará ahí también con el verso 14, ¿verdad? Y pues bueno, sigan ahí comentando, sus comentarios están muy interesantes y ya sacamos un bosquejo muy bueno, bueno, varios, ¿verdad? Ahí con lo que estuvieron comentando sobre las razones, ¿verdad? Que el Verbo se hizo carne y se tabernaculizó. Está muy bueno ese bosquejo. Bueno, si no hay nada más que decir, entonces pues vamos a orar para retirarnos. Ya se acabó el tiempo, se me hizo que se fue bien rapidísimo. Vamos a orar y concluimos. Y si Dios nos permite, pues algunos los vemos por la noche y otros nos vemos el jueves. Y ahí les encargamos sus oraciones porque vamos a salir de viaje. Precisamente el jueves andamos por tierras regiomontanas y no sé si me pueda conectar, pero si no, pues están en buenas manos, porque entre todos se hace la clase, acuérdense, entre todos se hace la clase. Sí. Bueno, vamos a orar. Hermano Miguel Ángel, ¿nos ayudas con la oración, hermano, por favor? Y así quedamos despedidos. Claro, hermano, vamos a orar. Padre Santo, que estás en la altura de los cielos, Padre, en esta hora de la tarde te damos las gracias por permitirnos conectarnos a través de esta plataforma y estudiar de tu palabra, Padre. También, Padre, te damos muchísimas gracias, Padre, por permitirnos estar delante de usted una vez más, Padre. También te pedimos que nos bendigas esta hora que nos vamos a retirar de esta plataforma, Padre. Te pedimos que nos bendigas y bendigas a nuestros hermanos, que tú siempre estés con ellos y también a nuestro hermano Cristian, que tú lo cuides y lo bendigas para que también nos siga enseñando esas bonitas palabras que usted tiene para nosotros, Padre. Te damos muchísimas gracias, Padre, por conectarnos. Te pedimos que nos bendigas ahora que nos vamos a retirar de esta plataforma, Padre, para que usted siempre esté con nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermano. Saludos a nuestro hermano Horacio, anduvo ocupado, pero aquí nos acompañó Dios al bendiga. final. Anda en el Dios los mandado, miren. bendiga. Dios les bendiga a todos. Lo Dios bendiga mandaron a al todos. mandado. Les Dios le bendiga. bendiga. Allá Dios anda, los miren. bendiga, hermanos. Les bendiga, Gracias. hermanos. Un abrazo. Hay que hacer